Muchas gracias y pueden sentarse. También saludos a los hermanos que nos están viendo a través de Facebook Live. Estamos muy contentos de poder llegar hasta sus hogares y esperamos que esta noche sea una experiencia positiva para cada uno de los que está escuchando, en el nombre del Señor. Bien, en esta noche vamos a tocar el tomo número 4 del volumen número 11. Seguimos en la carta del apóstol Santiago y no sé cuántos se están edificando con esta carta. Y mire, Santiago era judío, pero no se equivoque, el hombre le ponía el punto a la I en cada oportunidad que tenía. Y estamos entrando en esta cuarta lección de esta preciosa carta del apóstol Santiago, y vamos a entrar hoy a otras áreas de suma importancia y beneficio para los creyentes, cosas que a veces, hermanos, nosotros pasamos por alto pensando que no son importantes. Santiago nos habla de los problemas cotidianos que confrontamos unos con otros y de los celos amargos. Hoy vamos a hablar de los celos amargos, porque hay celos, pero hay celos amargos. Hay unos celos que te dan una albedera por dentro y te enferman de tal forma que tú no encuentras qué hacer contigo. Hay personas que son sobrecogidas por los celos, pero de una forma, oiga, mire, la palabra de Dios dice que fuerte como la muerte es el amor, y dice allá en Cantares 8:6, y dice que duros como el Seol son los celos. Imagínense, pues hoy vamos a hablar de celos amargos y vamos a identificar de dónde es que nacen esos celos. Así que esté pendiente. Ahí en su panfleto a la parte de atrás hay una partecita ahí que dice notas, tenga su lápiz y esté pendiente porque posiblemente hay cosas que van a ser de mucha importancia. Bien, la semana pasada, a modo de información y a modo de repaso, estuvimos tocando el capítulo 2 y oiga, cómo estaban las cosas en ese capítulo 2, ¿verdad? Las cosas estaban bien fuertes y tengo aquí unas notitas. Hablamos de cuando una persona, ¿se acuerdan que Santiago decía cuando entra una persona distinguida a la congregación con un anillo de oro? ¿Se acuerdan de eso? Y entonces casi siempre en la palabra pues hay verdades circunstanciales y hay verdades doctrinales, ¿no? Pero fíjese, ahí en su panfleto le puse la información. Es lógico suponer que en las iglesias de aquel entonces existía gente de todo tipo, incluyendo el hombre con anillo de oro y de ropa fina y el pobre de vestidura vil. Eso está en Santiago 2:2, cuando él empieza a explicarnos esa situación. De todos modos, la actitud mostrada en ese pasaje no es correcta, está equivocada. Aquello no cambia la verdad espiritual de que en la congregación no hay que hacer acepción de personas entre los que dan más o los que dan menos. Si alguien da más es porque tiene más y a veces ni le duele lo que está dando, porque quizás está dando de lo que le sobra. Y entonces, ¿qué pasa? Que Santiago, al igual que su hermano mayor, que se llama Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, parece que Jesús muchas veces se acostó debajo de un almendro con Santiago y le dijo, mira Junior, déjame explicarte esto. Y quizás comenzó a enseñarle, a darle instrucciones. Oiga, Santiago escuchó tantas cosas del maestro de los maestros. Hay veces que yo me pongo a mirar esto. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de la radiografía de la tentación. Lo vimos en un rayo X. ¿Cómo es que funciona la tentación? ¿De dónde viene? ¿Por dónde entra? ¿Qué usted hace con la tentación? ¿Cómo usted interacciona? Y hablamos de los 3 puntos donde usted todavía puede escaparse sin pecar. Si usted no oyó eso, búsquelo en el internet, búsquelo en Facebook, búsquelo en un CD, pero óigalo. Porque una de las últimas palabras que dije en el repaso fue que no es pecado ser tentado. No es pecado que usted sea tentado. El pecado puede estar alojado en la actitud que usted tome conforme a esa tentación que logre atraerlo y seducirlo. Usted puede llegar hasta acariciar el pensamiento, pero aún todavía usted puede echar patas a correr. ¿Se entendió esa expresión? Eché patas a correr. Ajullir.com, como dice Gina. Y entonces, no hay que hacer acepción de persona.
La persona que da de lo que le sobra, oiga, cuando una persona da de lo poco que tiene, ahí el Señor, el pasaje de la viuda, ¿se acuerdan? El que estaba ya en Marcos, el capítulo 12, habla de la viuda tan bonito. Si lo quieren sus notas es Marcos 12, del 40 al 44, y creo que está en su guía de estudio. Ahora, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si a nuestra iglesia nos visitara un día, por ejemplo, el gobernador de Florida, Rick Scott, o el mismo presidente Donald Trump? Imagínense que llegara aquí. ¿Verdad que como que habría quizás en usted una actitud de, wow, está el presidente Trump ahí, cuidado con decir algo de... Hay como unos cuidados, ¿no? Entonces, esos cuidados, Santiago los pone como unas banderas rojas. Él dice, mire, tenga cuidado. Hoy vamos a hablar, oiga, de la serpiente más astuta que hay, que es la lengua. La lengua es una serpiente, eso es un mundo de maldad. Ahorita vamos a explicar eso. Pero fíjese, nosotros, esa sería una dura prueba de no acepción de personas para nosotros. En esos pasajes, la acción anticristiana era juzgar a prioridad el valor del hombre por la apariencia de su atuendo o de su vestidura. En Facebook esta semana salió un ministro, un pastor, que se hizo un tatú, se puso una pantallita falsa. ¿Lo vieron? Una pantallita falsa, se puso un jacket, una gorra así para atrás y se fue a ver cómo él interaccionaba con la gente. Impresionante cómo la gente se le acercaba. Pero después llegó a la iglesia. Y cuando llegó a la iglesia y presentaron al pastor fulano, lo vieron todos así. Ese es el pastor fulano que nos va a predicar. Y es que a veces nosotros jugamos el libro por la carátula, ¿sí o no? A veces usted lee el prefacio, o lee el prefacio y el epílogo, y ya usted saca una conclusión. No debe de ser así. Usted tiene que conocer todo el contenido para poder hacer un juicio correcto. Entonces, vamos a pasar de lleno al capítulo 3, porque en el capítulo 3 es que está la cosa buena hoy. El capítulo 3 y verso 1. Yo le puse los versículos ahí en el panfleto, ¿ok? Y nuevamente en este capítulo 3 el apóstol Jacobo se dirige a los hermanos de la dispersión y les dice, como hermanos míos. ¿Notan esa expresión? Hermanos míos. Como para no dejar dudas que su carta fue dirigida a los cristianos de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. La semana pasada dijimos que Santiago no mencionó los países, pero Pedro, el apóstol, que también le habla a los mismos judíos de la dispersión, él sí nombra los países para donde esta gente habían huido. Mire, a modo de información, en el año 1941-42, cuando Hitler estaba persiguiendo a los judíos, había una cantidad de judíos enormes metidos en Francia. Y fíjense, usted sabe que Jerusalén, Israel, no llegó a ser país otra vez hasta los 1967, ¿fue? 48, hasta ese tiempo. Es decir que el pueblo de Israel estuvo expatriado por años y años y años y años. Ahí crecieron familias. Aquí en los Estados Unidos se alojaron muchos después del siglo XVII. Y bueno, según dicen todos los bancos que funcionan en Estados Unidos, la propiedad de los judíos, las propiedades más grandes, las tiendas más grandes, decían que si los judíos algún día sacaran todo el dinero y todas las inversiones que tienen en Estados Unidos, el país se iría abajo, ¿verdad? Pero el asunto de la dispersión es muy importante porque tal y como Pedro el apóstol lo habla, además añade que estos cristianos fueron elegidos, dice Pedro, según la presciencia de Dios. Y esto es importante porque cuando entremos a la carta del apóstol Pedro, usted va a ver que Pedro en su enseñanza y en su conocimiento impartido a la iglesia, habla muchas de las mismas cosas que habla Pablo. Pablo hablaba de la predestinación, Pedro lo decía, un consejo anticipado, una prognosis o una presciencia, ¿no? Ahora, esta sección es muy completa en sí mismo y particularmente Jacobo continúa con los problemas de los cristianos y el empleo que le dan a la lengua. Pastor, ya usted empezó a hablar de la lengua. Ya estamos en el capítulo 3 y verso 1. Mire la inteligencia que tiene este hombre, porque ahora él va a decir 2 o 3 versos nada más, solamente para abrir la conversación de la lengua.
Mire, el primero dice: hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y ahorita hablamos un poquito de eso. Mira el verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Nota como ya ahí comienza a identificar algo de frenar, ¿verdad? Ahora, mira el verso 3. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que obedezcan y dirigimos así su cuerpo. Ahora mira el 4. Mirad también las naves. Mire todos los ejemplos que da Santiago para llegar a la lengua. Dice: mirad las naves, aunque grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. En esos 4 versos Santiago vierte una revelación poderosa y una información que, si uno pone atención, se da cuenta que aunque la lengua es mala, usted puede controlarla. ¿Sí o no? Los carros le ponen freno, ¿sí? Todos los automóviles, los nuevos estos, ahora frenan solo. Si a usted se le olvida, los nuevos estos frenan. Si alguien se le va por un lado, en el espejo le hace ñi, ñi, hay alguien al lado tuyo, por allá, por el otro lado. Mire, en 25 años más, nosotros yo creo que vamos a llamar al carro y el carro viene a buscarnos, ¿verdad? Hay un carro de Google que se mueve solo, ha chocado a 2 o 3 personas por ahí, pero... Y ahora Uber también tiene otro, Google, era el que yo decía. Y entonces estamos llegando a un tiempo donde el control, el control está tomando un auge muy fuerte en nuestra sociedad, al punto que nos están controlando a nosotros. Dice Olguita, que ya hace rato que nos están controlando. Pero fíjese, en esta carta su autor, Jacobo, se preocupa tanto por las palabras como por la obra del cristiano, tanto dentro de las congregaciones como con la gente fuera de ellas. Porque ahí usted empieza a ver, mira el 4 dice así, ahora ve el 5. Así también, y ahí comienza a hablar de la lengua. Y entonces dice: así también la lengua. Así también ¿cómo? Así también, igual que los barcos, igual que los trenes, igual que el potro salvaje con la brida. Entonces ahora Santiago te dice: a la lengua le tienes que poner una brida. Sí, yo me acuerdo en una de las iglesias que yo perseveraba muchos años atrás, que a veces cuando se hablaba de la forma de vestuario decían falda larga, manga larga, cuello largo y lengua larga. Y entonces a veces como que decían: no, porque ahí no puede ser largo, con la lengua larga no. Y entonces mire, nuestra lengua casi piensa. Hoy vamos a ver unos versos ahí que parece que la lengua piensa, parece que se mueve sola y ella misma dice cosas. Usted nunca tuvo problemas con su lengua, que de momento se iba y decía lo que no tenía que decir. Usted hacía: ay, perdóname, no lo quise decir. The devil made me do it. Sí, fue el diablo que me empujó. Pero la lengua, dice, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Nota cómo el apóstol Santiago dice que la lengua se jacta. Obviamente quien se está jactando es el hombre caído de adentro, pero utiliza la lengua para hacerlo, ¿verdad? Porque la lengua no tiene una mente propia. Aunque yo diría que hay veces que hay lenguas que parece que tienen personalidad propia. Sí, por allá en Puerto Rico había una viejita que se llamaba Chencha y decía, hay una canción que le sacaron: cuando muera la vieja Chencha, 2 cajas le comprarán, una caja para su lengua y en la otra la enterrarán. Por causa de que Chencha parece que hablaba mucho, ¿no? Me perdona si hay alguien que se llama Chencha. Cualquier parecido es pura coincidencia y no tiene nada que ver. Y nosotros los autores no nos hacemos responsables por el contenido. Bien, una versión más moderna, mire, ahora vamos a atender aquí. Una versión más moderna dice: hermanos míos, no os apresuréis a ser maestros. Dice: recordad que nosotros los maestros seremos juzgados más estrictamente. Al parecer la ansiedad o el deseo de los primeros cristianos era asumir el papel de maestros. ¿Te ha visto gente que le dan pon y quiere guiar? Le dan un aventón y quiere conducir. Hay gente que se quiere trepar al púlpito y lo que quieren es estar metido en el púlpito.
padecen de esa enfermedad aguda que se llama pulpitis aguda. Y hay gente que si usted lo saca del púlpito, lo mató. Usted lo mató porque yo vivo para el púlpito. Y hay veces que, mire, estar en un púlpito, yo le tengo terror, honestamente. Yo le tengo terror porque el púlpito, de ahí usted enseña, de ahí usted imparte, de ahí usted educa, de ahí usted imparte y usted suministra información que el que lo está escuchando lo está creyendo, lo está atacando, lo está acatando, a menos que sea un bereano que chequee todo y analice, como le hacían a Pablo los de Berea, a ver si las cosas que él decía estaban por el libro o no, ¿verdad? Ahora, evidencias externas de la historia de la iglesia primitiva indican la idea de que cualquier miembro podía hablar o participar en todas las reuniones con voz y voto. Recordemos cuando la multitud de los que habían creído eran los que nombraban a los diáconos que servían en la congregación. Oiga, ese es un pasaje caliente. Porque yo pensaba que los diáconos eran escogidos por una junta de directores que cuidadosa y minuciosamente analizaban quiénes eran los dignos. Pero no es así, era como nuestra democracia. En aquel tiempo los diáconos y los ancianos eran escogidos por el pueblo, porque el pueblo era que los elegía, porque el pueblo era que los conocía. Se parece a nuestra política, ¿no? Nuestra política, pues usted analiza cuál es el mejor líder que usted piensa y usted pone su voto por ese líder. Así que en esa parte quizás era un poco democrático. Pero por lo supuesto, anteriormente es que Pablo tuvo que regular la participación de los creyentes en la iglesia, diciendo que se debería hablar solamente para edificación y hacerse con un orden establecido. Ahí nacieron las reglas parlamentarias. ¿Cuántos saben lo que son reglas parlamentarias? La mayoría de los ministerios seculares las tienen. Y leyes parlamentarias son el libro de oro por el que ellos se rigen para usted hacer o deshacer algo. Es un consejo ejecutivo, ¿no? Que ellos son los que pusieron estas leyes parlamentarias para todo tipo de reunión y también para la iglesia. Si usted busca ahí en sus notas, ponga 1 Corintios, el capítulo 14 y el verso 26, póngalo en sus notas. Ahí usted va a ver que Pablo compartía en ese aspecto las mismas normas que Jacobo. Ahora, la frase hermanos míos es una admonición o una amonestación que no está destinada a prohibir a ningún cristiano que haga lo que tenga que hacer para traer al conocimiento de Jesús a cualquier persona. Cuando usted está evangelizando, usted utilice todos los recursos que Dios le ha dado a usted. No utilice labia, no haga eso, pero utilice el conocimiento del Señor, el conocimiento de la palabra. No trate de dar consejos personales cuando usted hable con alguien. Deje que la esencia de la palabra de Dios evangelice a la persona. Porque si usted lo trata de convencer con su teoría, la teoría suya no tiene el poder que tiene la palabra de Dios. Amén. Y estoy diciendo esto porque aquí vamos finalmente nos van a tirar de la hamaca para salir a evangelizar. Pero usted no se puede tirar a evangelizar si usted no sabe lo que va a decir. El que evangeliza tiene que saber. Pablo decía, ¿cómo predicarán, cómo evangelizarán si no fuesen enviados? Y antes de que te envíe el Señor te capacita. Para que cuando llegues a hacer tu trabajo de evangelista, tu trabajo evangelístico, sepas qué es lo que vas a hacer con mucha competencia, ¿no? Ahora, Jacobo estaba recordando en una o varias oportunidades parece que escuchó decir a su hermano Jesús, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Jesús decía eso. No se dejen llamar rabí o maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Fíjese qué cosa tan tremenda, esto lo dijo Jesús. Entonces, esto es Marcos 8, apúntelo por ahí en sus notas. Consígueme esa cita, pastor. Verifícamela para dársela a los hermanos correctamente. Ahora, esto es un consejo, mire,
esto es un consejo contemporáneo ahora del siglo XXI, en donde han aparecido, sido llamados ni reconocidos por ninguna congregación, malinterpretando a Efesios capítulo 4 y verso 11, que dice: Dios mismo, Jesús mismo constituyó, dice la Biblia Reina Valera del 60, la versión más antigua, el mismo día, dice, Él mismo dio a unos, etcétera, 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 dando a entender que los pastores salen de la misma iglesia porque los que fundan iglesias son los evangelistas. ¿Cuántos sabían que los que fundan iglesias son los evangelistas? Y una vez la iglesia está fundada, viene un pastor. Fíjense, hay pastores que son evangelistas y hay evangelistas que son pastores, pero hay un orden establecido con esas cosas que lo tenemos que buscar. Dios no puede poner a nadie en la iglesia que no conozca a fondo los miembros de una congregación. Oiga esto, aquí es donde viene en el Dios me habló, Dios me dio, Dios me dijo, Dios me llamó a levantar la iglesia sin el respaldo del cierto del Señor. Hay gente que dice que Dios los llamó y Dios no los llamó nada. Usted sabe que las iglesias está comprobado estadísticamente que cuando una iglesia va a echar para adelante, los primeros 5 años son cruciales. Lo mismo aplica a un matrimonio. Dicen que un matrimonio, si no se matan a palos y a pedradas, en los primeros 5 años sobreviven. Hay algunos que se matan a pedradas a los 10 años. Pero según dicen las estadísticas, una iglesia se tarda 5 años en solidificar su carácter para establecerse como una iglesia correcta. Por eso usted ve que hay ministerios que empiezan y de momento, adiós, ¿qué pasó con el grupo tal? Se desapareció. Por eso es que tenemos que orar a Dios para que sigamos las instrucciones de lo que Dios dice. Porque si no, vamos a fracasar. Una iglesia no puede funcionar como una táctica secular. La iglesia tiene un orden y el orden lo dio Jesucristo para la iglesia. Por eso es que, mire hermano, nosotros tenemos que tener como centro a Jesucristo. En la palabra, cuando usted lee Marco, Mateo, Lucas y Juan, usted encuentra al evangelista perfecto por excelencia, al maestro perfecto por excelencia, porque él tenía que hacer las dos cosas que se llamaba y se llama Jesucristo. Ese es el que te puede enseñar. Cuando tú quieras aprender algo de tu carácter, de tu vida, de cualquier cosa, consulta el manual de Mateo, Marco, Lucas y Juan, porque ahí es donde vas a encontrar cómo yo lidio con esta situación, cómo yo trabajo con esta situación. El domingo vamos a hablar de cómo nosotros lidiamos con el desánimo. Yo voy a estar predicando ese mensaje aquí el domingo. El pastor Carlos no va a estar con nosotros porque ellos están fuera, van a estar fuera de Miami. Pero hermanos, tenemos que aprender de Jesús. Pastor, yo pensé que el modelo mío era el apóstol. No, el apóstol de la confesión tuya es Jesucristo. El maestro por excelencia tuya es Jesucristo. Pastor, ¿y qué hago con los demás? Las demás cosas son buenísimas, las tienes que tener ahí, como en esta noche que estamos aprendiendo de Santiago. En los estudios pasados aprendimos de Pablo. Vamos a aprender algunas cosas de Juan, vamos a aprender algunas cosas de Pedro. Pero la excelencia donde estás en el Maestro, Jesucristo, que fue el que los llamó a todos ellos. Pablo dijo que a él quien lo llamó fue el mismo que llamó a Pedro, y a Pedro quien lo llamó fue Jesús. Así que mire, tenemos que aprender de Jesucristo. Si no aprendemos de Jesucristo, estamos colgados. Vamos a hablar un poquito de la lengua y el uso correcto. Esta parte comienza con una verdad cotidiana, no solamente en los no creyentes, sino también en los cristianos. Todos ofendemos muchas veces al día, bien sea por acción o por omisión, y es parte de nuestra naturaleza caída, hermanos. Todos cometemos errores. Obviamente, cuando usted comete un error con la lengua, es duro, porque es que la lengua, una vez usted dice las cosas, ya salieron. Y ya usted no puede agarrar esas palabras para atrás. Si fuera como el WhatsApp, ahora el WhatsApp lo cambiaron. Ahora usted manda un texto por WhatsApp, tiene 2 minutos para borrarle el texto. Por si acaso usted le dice algo a una persona que no tenía que decírselo, o le mandó a Juancho el mensaje que le tenía que mandar a Juana, tiene 2 minutos en WhatsApp para retirarlo rápido, por si no lo sabía, ¿ok? Pero en la lengua no hay eso de WhatsApp. En la lengua cuando usted lo diga ya salió y mató al que fuera. Mire, hoy me contaron una historia a mí de un hombre, un pastor, que estaba ya moribundo. Y cuando estaba moribundo,
la hermana vino a la cama de muerte del pastor y le dijo: pastor, yo vine porque yo sé en la situación que usted está y yo quiero pedirle perdón porque yo hablé mucho de usted, yo lo difamé mucho, yo hice muchas cosas que no debí de hacer y lo lamento mucho, quiero que me perdone. Y el pastor le dijo: hermana, no hay ningún problema, mire, hágame un favor, vaya y consígase una paloma o una gallina y tráigamela. Entonces ella pues le trajo una paloma, le dijo: ok, ahora yo quiero que usted le arranque todas las plumas a la paloma. Y empezó ella a arrancarle todas las plumas hasta que dejó la paloma sin una pluma y las tiraba por la ventana. Y le dijo: ok, hermana, ya terminó, ok, ahora yo quiero que usted vaya abajo, agarre todas las plumas y venga y se las ponga para atrás a la paloma. Pastor, pero eso no se puede hacer. Eso fue lo que usted me hizo a mí. Usted me desplumó por años, usted me sacó todas las plumas, usted las tiró por donde quiera, ya no hay nada que se pueda hacer. Cuando tú hablas, tu lengua causa unos daños terribles. Por eso tenemos que pensar, mire, si en oportunidades no hacemos mal con lo que decimos, quiere decir que usamos el cerebro antes de echar a andar la lengua. En un auto parts, yo vi que decía: asegúrese que tiene el cloche puesto y el embriague puesto, ponga su lengua en cambio antes de soltar el cloche. Porque es que a veces nosotros hablamos sin pensar, ¿verdad? Hablamos, no nos damos cuenta de lo que decimos y entonces ofendemos con nuestra lengua. Quiere decir que fuimos perfectos en esta ocasión, pero en la perfección permanente en esta área es poco menos que imposible. A todo el mundo se le escapa una. Implícitamente en el próximo verso, mire lo que dice Santiago, de acuerdo a la declaración de Jacobo: no hay varón perfecto. Si alguno no ofende en palabra, dice, este es varón perfecto. Como no hay varón perfecto, entonces todos ofendemos muchas veces. Es la ecuación de esta porción. Una vez cuando habló de la lengua, él dijo: si alguno es capaz de refrenar su lengua, que lo vamos a ver más adelante, entonces es capaz de refrenar todo su cuerpo. Pero usted se va a dar cuenta que cuando usted le meta mano a la lengua es como una lagartija salvaje que usted le trata de poner de eso y la lengua no se deja. Porque el menos de nosotros que habla lo suficiente. Diga amén. Los veo parecen una pintura de aceite. Puede haber ocasiones que no ofendemos con nuestras palabras en ese momento preciso. Somos un varón o una mujer perfectos, pero no en lo que seamos permanentemente. Estas declaraciones de Jacobo, hermanos, no deben tomarse como una declaración de creencia o afirmación literal, ¿ok? No lo tome literal, porque una persona quizá puede mantener bajo control nuestro lenguaje, pero pecar o fallar en otras maneras. Ya esas acciones que no son de la lengua igualmente nos hacen imperfectos. ¿Cómo se diría eso en unas palabras sencillas? El que no tiene dinga, tiene mandinga. Jacobo fue un experto en parafrasear y aplicar las palabras que escuchó de su hermano carnal llamado Jesús. Mira lo que él dice: el hombre teleio, ¿verdad? La palabra griega teleio, del buen tesoro saca su corazón, de su espíritu saca sus buenas cosas. Al refrenar su lengua, y el hombre no teleio, el hombre no de mal tesoro, de su alma saca cosas malas. Ahora viene el clímax de la enseñanza que Jesús decodificaba por su hermano Santiago. Mas yo, Jesús, os digo que toda palabra ociosa, toda palabra mala, que hablen los hombres, cristianos o no, de ella, de la mala o de la buena palabra, darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y esto Jesús lo dijo en varias ocasiones. Pastor, ¿me mandan al infierno por yo tener la lengua larga? No. Pero obviamente hay circunstancias, hay repercusiones. Ahorita vamos a ver que Santiago compara la lengua con el infierno. Y no es que la lengua tiene el infierno y a Satanás. Es una analogía, ¿ok? Donde el apóstol Santiago, ustedes saben que el infierno, los judíos sabían que el infierno era un fuego que estaba prendido todo el día. Y ahí tirando cuerpos, y ¿se acuerdan cuando dimos el estudio del infierno? Y ahí quemaban cuerpos de animales y cuerpos de la gente que había fallado. Y Jesús lo decía, el gusano ahí no muere, decía.
porque todos los días habían cuerpos muertos, cuerpos en proceso de putrefacción. Ahí estaba la mosca, ahí estaba el gusano, y eso no paraba. Y entonces le echaban azufre. Oye, estoy metido en ese estudio. Le echaban azufre porque el azufre era un antibiótico que limpiaba los aires y que eliminaba un poco la pestilencia. Porque ese sitio donde estaba ese valle de quemazón estaba en las afueras de la ciudad, que fue donde crucificaron a Jesús, el lugar de la calavera, en la parte alta. Él padeció fuera de la puerta, fuera de la ciudad. A Jesús lo crucificaron cerca del infierno. ¿Ok? No te me mires así en ese tono de voz. Ahora, el que puede controlar correctamente su dicción, sus palabras o frases, puede refrenar todas las acciones de su cuerpo, de su carne, de su alma. El responsable de muchos dolores de cabeza en esta vida es ese miembro invertebrado que se llama la lengua. Por eso es tan ágil, porque no tiene huesos. La lengua no tiene huesos, es invertebrada. La lengua, eso es, mira, un gusano ahí que se mueve, que es una cosa bárbara. Y oye los daños que hace la lengua. Hace muchos daños. ¿Qué quiere significar Jacobo al decir varón perfecto? En este contexto, el adjetivo perfecto, teleios del griego, significa aquellos que alcanzan plenamente su alta vocación o propósito. En otras palabras, una persona madura en esa área. ¿Sí? Ahora, el cristiano que es cristiano en su manera de hablar agrada plenamente a Dios. Un varón perfecto en el sentido de lo que explica Jacobo. Mire, es lo mismo que oyó de su hermano Jesús cuando ordenó a sus discípulos de la manera correcta cuando se habla. Él le dice, pero sea tu hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Luego Jesús en el mismo contexto dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se podrá lograr eso porque Jesús lo está pidiendo. ¿Ustedes se acuerdan que una vez Él dijo, sed santos porque yo soy santo? Y después el apóstol Pedro en una de sus cartas llega y repite lo mismo. Y llega el apóstol Pablo y también hace un eco de lo mismo. ¿Qué significa eso? Ser perfecto como yo soy perfecto es, aprende a hacer las cosas como yo te estoy diciendo que se hacen. Eso es lo que significa, no es nada más. No es que seas impermeable, no es que seas omnisciente y omnipotente, no, que seas perfecto en ese proceder. Mire, a la luz de la verdad, un buen cristiano puede apropiarse, adueñarse y hacer suya la oración del salmista David cuando dijo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Si lo quieres apuntar, está en el Salmo 19, verso 14. David conocía de la bendición que había en entender que Dios está plenamente pendiente de nuestras palabras. El apóstol Pablo hizo eco de lo que escribió Jacobo. Recordemos que cuando cuando Santiago escribió en el año 45, Pablo todavía andaba persiguiendo a la iglesia. Lo de Santiago fue un asunto bastante contemporáneo de los tiempos del primer siglo. Antes del año, en el 45 se cree que escribió esta carta, aunque hay unos exégetas que dicen que la escribió en el 62. Pero lo que identificamos en el contenido de la carta da a entender que definitivamente habían problemas internos en las iglesias de la dispersión y Santiago tuvo que entrar con eso. La semana pasada también leímos un verso en Hechos capítulo 8, no me acuerdo del versículo, pero hablamos cuando dice que hubo en Jerusalén una gran persecución. Y en esa persecución, ahí es donde se cree que los miles de judíos que habían en Jerusalén y en las tierras cercanas, las vecinas, salieron huyendo y se alojaron en otros países. ¿Ok? En Efesios capítulo 4, versículo 29, mira lo que Pablo dice. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso tiene que ver con la lengua, ¿sí o no? Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Seguidamente, Pablo en este contexto va más allá y dice que tales acciones en el mal hablar entristecen, contristan
al Espíritu Santo. Pastor, ¿el Espíritu Santo se puede contristar por una lengua salvaje? Seguro que sí. Una lengua salvaje te puede causar muchos problemas, muchos problemas. Vamos a ver a Jacobo con las ilustraciones un poquito, porque mire, Jacobo pone esto como una película. Él pone en boga nuevamente la palabra frenar, contextual, con refrenar, la del verso 2 del capítulo 3. Jacobo vuelve con una ilustración otra vez que incluye un caballo, luego las naves. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Oye, al parecer parece que hay hermanos que necesitan una brida con un freno. ¿Sí? ¿Te has visto que al caballo cuando usted quiere que vaya para la derecha hace un poquitito? Y le hace y ya, eso es todo. Él se impone de tal forma porque la brida y la mordaza tiene como un alambre, como una U que va hacia adentro, y cuando usted le ala la brida un poquito, esa U que no lo hiere, simplemente le toca un poquito el galillo y el caballo reacciona. Para que no le hagan eso, ya él, como no le gusta eso, con usted hacerle, ya el caballo camina. A la lengua hay que enseñarla así, para que se quede quieta. Haga. ¿Sí? Y los hermanos de Facebook. Es bien importante, ¿no? Mire, así como un jinete gobierna un caballo como un simple freno en su boca, y una pequeña rueda con agarres puede dirigir grandes navíos en un puerto seguro, a un puerto seguro. De la misma manera, la lengua, que es un pequeño miembro en nuestra boca, tiene la capacidad, si quiere, de cuidarse de no hablar palabras que sean de tropiezo para los que oyen. Eso es cierto. Aunque los efectos del habla normalmente están fuera de la proporción, ¿verdad? Y la igualdad o equilibrio con el tamaño de ese miembro parlanchín. La lengua es como las urracas parlanchinas. ¿Se acuerdan? Se lo voy a decir en inglés. Heckle and Jekyll. ¿Se acuerdan de las urracas parlanchinas que siempre andaban haciendo bromas? La lengua se comporta como una urraca parlanchina. La palabra urraca en hondureño es chachalaca. Cuando ven una persona que habla mucho, dicen, habla más que una chachalaca. Pues hoy usted aprendió que una chachalaca es una urraca, ¿ok? La clave del uso correcto, mire, controlarla para que no pronuncie lo que no edifica y para que vocifere lo que haga bien a los oyentes. Esa es, hermano, nuestra responsabilidad. Nosotros somos los que tenemos que cubrir eso. Y entramos a la última parte, ya en los versos 6 al 7. María, ponme el 6 ahí en pizarra. La tercera figura comparativa que hace Santiago sobre la lengua lo representa como un fuego en el bosque. ¿Usted ha visto los fuegos que se forman aquí cuando el sol le da fuerte a una botella de vidrio que está en la grama? La botella de vidrio actúa como una lupa. ¿Usted ha visto una lupa cuando usted pone una lupa en el sol? Si usted se la pone y le pone un papel debajo, el papel se prende en candela. ¿Cuántos trataron eso? ¿Nunca lo hiciste cuando estaba en la escuela? Qué bueno que no estoy hablando locuras. Usted también lo hizo. Pues la botella se convierte en una lupa y cuando los rayos del sol le dan, intensifican el calor y cogen la grama seca que está debajo de la botella y la prenden en fuego. Y a veces una botella que tiraron hace un fuego y quema no sé cuántas acres en un bosque. Hay veces que sin la botella hay fuegos porque el calor es tan intenso que se forman unos fuegos forestales. Aquí tenemos muchos en el norte y en los países de California. Por allá hay muchos fuegos de este tipo, en Colorado también. Ahora, él lo compara como un fuego. Dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, llamado la lengua. La lengua es un fuego, ese fuego destruye con su calor un mundo de maldad. Dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina, oye, contamina a todo el cuerpo. ¿Dijo esto Jesús o no? ¿Lo dijo Jesús? Apunta ahí en tus notas, Marcos capítulo 7, versículo 21, no lo pongas en pizarra, María. Pero Jesús dijo del corazón del hombre, ahí se gesta, y de ahí es que salen todas las cosas, Marcos 7, 21. Porque mira, todo lo que se gesta dentro del corazón, por donde sale, ¿por dónde? Por la lengua.
La lengua es la que le da salida a todo lo que está dentro del corazón. Por eso es que hay un verso que dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca, habla la lengua. Porque con la lengua que usted habla, ¿sí o no? De nosotros no es una casa separada en sí. El pensamiento de Jacobo al escribir su carta es que nosotros estamos en unas casas ubicadas juntos a una gran ciudad. Un incendio que se inicia en una casa se extenderá y llegará a convertirse en un gran incendio de proporciones catastróficas, como el otro día en Opaloca. Se incendió un camión ahí en Opaloca. Y se incendió ese, se incendió el otro y se incendió el bloque completo. Y un humo negro horrible. Yo miré aquello y yo pensé que Jesucristo había venido. Entonces, en el contexto serio, dice, la lengua es una llama de fuego. Está llena de maldad aún sin hablar. Oiga, lo que pasa es que mire, usted tiene tiempo porque todas las cosas que se gestan en su mente, todas las cosas que se gestan en tu corazón, tú tienes chance para aguantar eso. Hay un verso que dice, sé tardo para hablar y pronto para oír. Jesús una vez dijo, a cierto sitio cuando tú llegas, ¿qué dice? Cuchillo a tu garganta, una expresión hiperbólica. No es que te pongas un cuchillo en la garganta, pero fíjate, a veces hay gente que hay que ponerle un cuchillo para que se callen. Sí, hay cosas que sencillamente, hermanos, no hay que decirlas. No hay que decirlas. Santiago le dedicó el capítulo 3 de su libro, de esa carta, a ese asunto de la lengua. Yo decía, ¿pero por qué será tan importante eso? Cuando yo empecé a abordar los versos del 1 al 4, pues ya hablaba de naves, de timones, pero de momento, para donde venía era para la lengua. La enseñanza del capítulo 3 en esta noche ha sido la lengua. Cuando habla, la lengua emponzoña cada parte del cuerpo. Es inflamada en el alma y finalmente convierte nuestras vidas en un incendio que puede causar destrucción, ruina, catástrofe, pérdida y desastre, no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de cualquiera de nuestros semejantes. El consejo de esta noche es sencillo. Si alguno se cree religioso, y estas son palabras de Santiago, y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Con esto los dejo en esta noche. Este es el estudio del volumen 11, tomo número 4, Santiago capítulo 3. Muy buenas noches y muy buenas noches a nuestros hermanos de Facebook.